comienza los mejores momentos de la conferencia. O dia está chegando. El día está llegando. A segunda vinda de Cristo está chegando. La segunda venida de Cristo está llegando. Nossos jovens estão se levantando como neos. Nuestros jóvenes levantándose como neos. E os mais jovens, mais maduros, se tornaram valentes de Davi. Y los jóvenes más adultos llegaron a ser valientes de David. O Senhor está levantando um exército de jovens santos. El Señor está levantando un ejército de jóvenes santos. Quando a comitiva nossa chegou no aeroporto, Hoy, cuando nuestra comitiva aquí llegó al aeropuerto, esperávamos ainda mais malas na saída. aún estamos esperando que saliera nuestro equipaje. Os nossos jovens estavam ali Y cantando, nuestros jóvenes louvando, estaban ahí cantando, gritando, alabando, grito de guerra. gritos de guerra. Estavam aí já fazendo uma festa lá fora. Estaban afuera haciendo una fiesta. Amada iglesia, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Qué alegría en el Señor poder estar nuevamente en esta preciosa reunión que Dios nos ha dado para rumiar su encargo, su palabra, su encargo actual, su palabra profética, para sacar las pepitas de oro, esas perlas que están allí y aplicar, buscando luz para avanzar como el Señor quiere, con esa alegría, con ese gozo que produce el Señor con su palabra, para que su obra hoy se pueda realizar por medio de todos nosotros. Acabamos de terminar una comunión muy linda, muy preciosa que Dios nos regaló la semana pasada aquí en Valledupar y en La Mina. Una comunión donde vinieron todas las iglesias de la región, también hermanos obreros, siervos de otras iglesias del interior del país. Y no tenemos palabras como agradecer al Señor tanta bendición, solo le damos la gloria a Él, le damos toda la honra, toda la exaltación, las gracias por amarnos tanto, porque fueron 3 días maravillosos, 3 días unidos a la palabra profética. Dios bendiga a su siervo, nuestro hermano Julio Canalcuzó, siervo de Dios, unido a la palabra actual, la palabra profética, un Timoteo, un cooperador de la obra, muy íntimo del apóstol. Hermano, y recibimos de parte de Dios mucha palabra de vida, mucha luz y el encargo del Señor para que juntos podamos practicar. Los hermanos que también sirvieron en La Mina, en Valledupar, todos los departamentos de servicio, también los bendecimos. Gracias a Dios, las exaltaciones para el Señor. Siervos inútiles somos. Siempre estamos reconociendo que no somos nada, que es por su gracia que podemos en el Señor hacer, porque es Él en nosotros, es su vida, es su espíritu. Entonces la bendición para todos los hermanos que estuvieron en la comunión de todas las iglesias, para los que no vinieron también, esta bendición es para todos. Y ahora tenemos que seguir sencillos, humildes, buscando esa obediencia que está en el Espíritu, porque Cristo es el obediente que nos da su gracia para juntos practicar ahora toda esta palabra que fue muy práctica, palabra profética, y así avanzar como ese ejército de Dios aquí en la tierra, predicando el Evangelio, con el portaje dinámico, con todas las herramientas que Dios nos ha dado y edificando la iglesia que es el cuerpo de Cristo. Esa es nuestra gran comisión
Eso es lo que Dios nos ha dado por medio de su palabra profética de hace años, y ahora el Espíritu está intensificado 7 veces y la revelación de la palabra está llegando a nosotros de una manera tan viva. Seguimos unidos al Señor, a su palabra, unidos al profeta que Dios tiene hoy, a su canal, siendo obediente al Señor. ¿Para qué? Para que podamos ejecutar todo lo que Dios nos está encargando hoy, que es predicar el Evangelio, edificar la iglesia en ese tejido de amor, que es el mismo Señor en nosotros, haciendo esa tela, hermano, esa edificación. Y todo es para traer al Señor, es para que el Señor establezca su reino ya pronto, y nosotros somos esos trabajadores de la viña del Señor de la última hora, con que el Señor cuenta. De esto tenemos que convencernos bajo la luz de la palabra, que somos la generación final, estamos en tiempo del fin, ya no va a haber otra generación, no es que va a pasar los nietos de bisnietos míos y esto va a terminar en el 3020, vamos a esperar 100 años más, no. El tiempo que resta es corto, hermanos. La palabra hoy revelada, la palabra profética nos muestra todo lo que está sucediendo en el mundo entero. Las señales apuntan al fin. Y el Evangelio del Reino se está predicando por todo lugar. Hoy, como nunca, con una velocidad y un poder con los 7 espíritus, hermano, en toda la tierra, con todas las herramientas que Dios nos ha dado. El Señor viene pronto. Y usted está en la iglesia para ser un vencedor. Usted está en la iglesia para, con todos los vencedores que estamos hoy vivos, esa manada pequeña, Filadelfia, que ama, honra la palabra, la obedece con sencillez. Hagamos esta obra porque es el Señor en nosotros. Simplemente somos canales en las manos del Señor, Él usándonos porque su palabra está llegando a nuestros corazones, está siendo ahí esculpida, escrita. Hermano, y esta palabra produce en nosotros esta obra para traer al Señor. Esto es maravilloso, hermano. Qué gran privilegio. Usted hoy está en la iglesia, unido al Señor, unido a la palabra, disfrutando, llenándose, haciendo su voluntad para traerlo. Esto es grande, hermano. Hay que creer a la palabra. Hay que creer que somos esos trabajadores de la última hora de la viña del Señor. Hemos estado ya semanas anteriores disfrutando el encargo de las 7 iglesias de Apocalipsis. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermanos, y hoy el Espíritu está hablando, pero está hablando a quién, a los vencedores, a la manada pequeña, a Filadelfia. Usted tiene unos oídos, y unos oídos ungidos. ¿Por qué ungido? Porque está pegado a la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra profética. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Señor está hablando hoy en la iglesia. Señor, como nos ha mostrado en todos los tiempos de la iglesia, en esta línea dorada, ha usado sus profetas. En el siglo I usó a nuestro hermano Pedro, nuestro hermano Pablo, a nuestro hermano Juan, canales, con otros canales que se unieron a los canales que Dios llamó. ¿Para qué? Para hablar una sola palabra, para hablar lo que Dios estaba hablando a la iglesia. Y en Apocalipsis, ahora que Dios entró en el disfrute de las 7 iglesias, nos está hablando una palabra, hermano, no para adquirir más conocimiento, sino para que usted y yo, bajo la luz y la revelación de la palabra del Señor, la palabra revelada, la palabra profética, miremos en el tiempo donde nos encontramos. Por eso Dios nos ha hablado ahora en el libro de Colosenses la historia de la iglesia. Ahora en las 7 iglesias de Apocalipsis también la historia de la iglesia. Y Dios nos dio un ejemplo como el GPS. Ese GPS habla de un aparato que usted sale de aquí para Bogotá y usted coloca allí y el GPS lo va guiando.
por las carreteras, los caminos, pero también le va indicando cuánto ha avanzado y cuánto tiempo resta para llegar a la meta, al final. Bueno, ese GPS es el Señor, como el Espíritu en su palabra. Nosotros estamos unidos a esa línea dorada que Dios comenzó de los apóstoles. Y la palabra de Dios, la palabra profética revelada, la palabra revelada que sale de la palabra logos, palabra rema, porque ese principio Dios nunca lo dejó de tomar su palabra divina, santa, y hablarnos por medio de su canal, de su profeta, la palabra actual, la verdad presente, la palabra profética, que nos da ¿qué? La dirección, nos indica en qué tiempo estamos. Hermano, y el tiempo que Dios nos ha mostrado por medio de su palabra es que estamos llegando ya al final, que somos los trabajadores de la viña del Señor de la última hora. No podemos perder tiempo, no podemos permitir que el enemigo nos engañe, nos entretenga con sofismas, con esta vanidad de este mundo. ¡Qué mentira! Sino que usted y yo estemos centrados en Cristo, la mirada en el Señor, en su palabra, unido a Él, obedeciendo a su palabra profética, siendo humildes, siendo sencillos, practicando con todos los santos todo lo que Dios está revelando por medio de su hablar divino, su palabra profética, y así predicar el evangelio del reino, edificar su iglesia para traer al Señor de regreso, porque ese es el fin, ese es el objetivo. Aquí no estábamos jugando. La iglesia no es un negocio para ninguno. La iglesia no es una entretención. La iglesia, usted no está para irse a la casa, volver cada 8 días, escuchar un sermón, sentarse, buscar beneficios humanos para usted. No, somos miembros del cuerpo de Cristo para hacer la voluntad de Dios, para unirnos a su palabra profética, para que el Señor nos use como usó a todos estos santos que ha venido trayendo desde los apóstoles hasta el día de hoy, edificar su cuerpo, su casa, para que Él venga a descansar, a reposar, como dice Isaías 66. Aquí no estamos jugando la vida de la iglesia, aquí no estamos perdiendo el tiempo, aquí estamos porque tenemos un llamado de parte del Señor. Tenemos una visión que la palabra de Dios, la economía de Dios, la palabra profética nos revela. Somos Filadelfia, esa manada pequeña, como dice Juan 12:32, que a nuestro Padre le plació darnos el reino. Y tenemos todas estas revelaciones del Señor, es para que nosotros las ejecutemos con su gracia, en obediencia, con humildad y sencillez, para que la voluntad de Dios se ejecute, porque para eso la palabra no es para otra cosa, no es para beneficio personal, no es para buscar gloria de hombre, no es para hacer mi Babilonia, mi Torre de Babel. La palabra no es para buscar beneficios propios. La palabra, hermano, solo tiene un objetivo, que es el evangelio del reino predicado, edificar la iglesia para que el Señor regrese. Ese es el enfoque que Dios nos da por medio de su palabra profética. Eso fue lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra, establecer el reino de Dios. Eso fue lo que los apóstoles y los primeros cristianos, la iglesia primitiva, los que estaban unidos a la palabra de Dios, a la palabra profética, ejecutaron la voluntad de Dios. Y eso es lo que ha hecho Dios en toda la historia de la iglesia. Y hoy está terminando con usted, y está terminando conmigo y con todos los vencedores que estamos unidos al Señor, a su palabra. Por eso el que tiene oído, oiga. ¿Qué va a oír? La palabra profética. Tengo que decirle con mucha humildad, con mucho temor y temblor, que Cristo me cubra con su sangre. Así como en los tiempos de Pablo, cuando Pablo hablaba la palabra profética, solo llegaba a los hermanos. Había muchas personas que seguían miles y miles de religiones,
pero no tenían la dirección divina de la palabra de Dios para ejecutar la voluntad de Dios. En toda la historia de la iglesia ha sido lo mismo. Hoy especialmente nosotros tenemos la dirección de parte de Dios, su palabra revelada, la palabra profética para ejecutar la voluntad de Dios. Estamos unidos al corazón del Señor. Hermanos, por eso el que tiene oído, usted está unido a la palabra, usted tiene un oído, Dios le está hablando a usted y a mí y a todos los que estamos aquí, unidos a la palabra profética. Y Dios cuenta con nosotros, con los que tienen oído, que están escuchando la palabra, que tienen oído. Oiga lo que el Espíritu está hablando a quién, a la iglesia. El Espíritu está hablando por medio de su canal, por medio del profeta que hoy está usando nuestro hermano Pedro, también como nos habló por medio de nuestro hermano Don, 40 años, nos habló por medio de nuestro hermano Lee, más de 40 años también, nos habló por el hermano Ni cuando recobró el terreno de la unidad. Hoy Dios está terminando con un siervo que preparó en la línea dorada, que está unido a todos estos santos que Dios usó, siervos profetas, hermano, para darnos su palabra. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu está hablando hoy a la iglesia. Hoy Dios toma su palabra, logos, pero todo prepara su canal, su profeta, para darnos la palabra revelada, la palabra instantánea, la palabra rema, que es la palabra profética para darnos dirección, luz. Es como una antorcha, como dice 2 de Pedro 1:19, en medio de esta oscuridad que vivimos en esta tierra. Para eso es la palabra, para marchar hacia el reino, haciendo la voluntad de Dios, luchando por la voluntad de Dios, estableciendo el reino de Dios, desterrando al enemigo con su reino, para que Cristo venga y establezca su reino muy pronto aquí en la tierra. Hermanos, y estas semanas anteriores, bajo la dirección del Señor, en su palabra profética, nos habló de la iglesia en Sardis. Y queremos leer allí, queremos tomar unas pepitas de oro, unas perlas, y que el Espíritu pueda aplicar. Amén. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dios nos ha revelado la historia de la iglesia ahora que entramos a Apocalipsis. Ya tenemos 2 meses y medio de estar allí rumiando toda la palabra que Dios está dando por medio del siervo, nuestro hermano Pedro, el canal que Dios está usando hoy. Pues que terminó ya los 24 mensajes de Colosenses, que ya vamos por el 2.º tomo, entrelazados en amor. El Espíritu llevó al siervo porque la palabra del Señor, Él es el Señor, no es invento del hombre, no es la mente del hermano Pedro. Él es simplemente un canal, un miembro que Dios escogió, así como escogió a Pablo, a Juan, a Pedro y a muchos. Hoy tiene este siervo y es su canal. Después que terminó el disfrute de Colosenses, hermano, el Espíritu nos introduce en las 7 iglesias de Apocalipsis. Y hemos mirado la historia de la iglesia en estos 20 siglos. Y la luz que hemos recibido, que después de la muerte del apóstol Juan, siglo I, ya comenzando el siglo II, la iglesia estuvo bajo la administración de los ancianos de ese entonces. Cuando Juan muere, ellos comenzaron a guardar las palabras de los apóstoles, pero solamente había maestros, y allí hubo también dificultad en el siglo II, donde ellos también fueron martirizados, que es Esmirna. La iglesia en Esmirna fueron maltratados, hermanos, muertos por el imperio romano. Pero del siglo III ya el enemigo ya metió la levadura, hermano, mezcló muchas cosas mundanas y la iglesia se degradó. Y conforme a la palabra que Dios nos ha dado por medio de su apóstol, nuestro hermano Pedro, su siervo,
del siglo II prácticamente, cuando los apóstoles mueren, ya no hay más un apóstol, no hay profeta. Y allí la iglesia entra en degradación. Siglo IV, V, entra el estado de la iglesia en Tiatira, que Dios nos habló, que duró casi prácticamente 10 siglos gobernando el hombre allí con las enseñanzas de Jezabel, con la idolatría, con muchas cosas negativas. El mundo entró, la política entró. Pero del siglo XV, el Señor levantó un siervo, a nuestro hermano Martín Lutero. Y este hombre, Dios le revela en su palabra que la salvación no es comprada, porque por siglo, por más de 10 siglos, 11 siglos, Tiatira con la enseñanza de Jezabel engañó a la humanidad de que la salvación se compraba. Entonces, si usted, ni Dios lo quiera, se le moría un familiar, usted iba con mucho dinero, entregaba el dinero allá a las personas que estaban con esa mentira, supuestamente los sacerdotes, y cuando usted entregaba ese dinero, el alma de su pariente saltaba del purgatorio al cielo y era salvo. Y eso fue una mentira casi por 11 siglos, que gobernó el diablo al ser humano. Pero Dios revela en su palabra una verdad con Martín Lutero, que la salvación es por fe. Solamente hay que creer, confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, confesar nuestros pecados, lavarnos con la sangre de Cristo, arrepentidos, creyendo en Él, en su obra, invitarlo, entra en nuestra vida, entra en nuestro espíritu, únete a mí, Señor. Y eso se hace en 30 segundos. Ahí el ser humano es salvo de la perdición eterna, es regenerado. Dios entra en él como la vida eterna. Entonces Dios usa a este hombre, Martín Lutero, este siervo. Pero, hermanos, del siglo XV al siglo XVIII, fueron prácticamente 4 siglos, que la iglesia no pudo avanzar. Porque en esos 4 siglos, como dice aquí la palabra, tienes nombre que vives, pero está muerto. ¿Por qué? Porque no hubo un profeta. Dios no pudo levantar un apóstol tampoco en ese entonces. Muchos maestros de la Biblia, muchas verdades reveladas, pero cada uno hacia su grupo. Los bautistas, los luteranos, los presbiterianos, y comenzaron a hacer grupos. Y esa no es la voluntad del Señor. Las palabras no es para dividirnos. Entonces ellos no fueron a la raíz de la voluntad de Dios, que es la iglesia, la base de la unidad. Y eso trajo mucha dificultad también, muchos problemas, degradación. ¿Por qué? Porque el hombre en su gobierno humano penetró. Y ellos allí en su mente brillante, en su administración humana, comenzaron a administrar a la iglesia. Entonces Cristo como la cabeza no estaba. El gobierno de la iglesia no lo tenía el Espíritu, sino el ser humano con su habilidad, con toda la mezcla que el enemigo pudo meter allí. Porque no estaba la palabra profética, porque no estaba la revelación de Dios de la economía, de su economía. En los tiempos de Pablo, cuando el Señor usó al canal, al siervo, el Señor tenía el gobierno de la iglesia. Habían problemas, el enemigo levantó tantas cosas, quiso entrar con otras enseñanzas y entró y penetró y degradó y engañó a muchos, pero estaba la palabra profética. El Señor a través de Pablo le dice a Timoteo: ahora busca hombres idóneos, ahora vamos a mostrar que practiquen esta palabra. El Señor tenía gobierno sobre la iglesia, pero en los tiempos del siglo XV al siglo XVIII, fueron 4 siglos, hasta el XIX, hermano, que Dios no pudo gobernar la iglesia, sino el hombre. Porque la iglesia la gobierna Cristo como la cabeza, pero por medio de la palabra profética, la palabra revelada que nos da la dirección, que nos lleva a tener una sola mente, un solo hablar, un solo corazón, un solo sentimiento,
una sola visión. Porque Dios no puede dar diferentes visiones a 10, a 20 siervos que levante en un tiempo. Entonces, cada uno da una palabra y el pueblo de Dios dividido en direcciones diferentes. Así no actúa el Señor. Ese no es el principio de Dios. Ese es el principio del enemigo para dividirnos, para que la voluntad de Dios no se haga. Dios nos ha hablado, el ejemplo de Moisés con el pueblo de Israel. Al mandato de Jehová el pueblo marchaba. Dice que Jehová usaba ¿a quién? A Moisés. Y eran 2 millones de personas. Ahí no habían 10, 12 Moisés. Eran 12 tribus, siguiendo una sola dirección, un solo sonido de trompeta, una sola nube, la columna de fuego que habla del Espíritu. Todo eso habla de la palabra. El profeta, para llevarlos ¿a dónde? A la buena tierra, en una sola dirección. Es el principio. Y en los tiempos de Pablo, de Juan y de Pedro, fue lo mismo. Dios cuando usó a Pedro al comienzo era Pedro. Después el Señor le entrega a Pablo porque Pedro se queda. Dios levanta a Pablo, ser el apóstol de los gentiles. Pero después que Pablo muere, Dios usa a Juan. Ese es el principio y ahora lo vamos a mirar. Entonces, hermanos, es bueno que nosotros podamos mirar la luz, la revelación de todo esto para que valoremos y miremos dónde estamos y cuál es la gran comisión que Dios nos ha dado por medio de su palabra revelada, la palabra profética desde un inicio. Nosotros podemos decir que estamos hace un siglo desde el hermano Ni, conociendo la verdad, conociendo la voluntad que está en el corazón de Dios. Y el Señor ha venido en ese recobro, cuando recobró el terreno de la iglesia. Pero anteriormente ya, hermanos, en los siglos XVIII, como en Moravia, comenzaron a buscar algo diferente, a llamarse hermano, y quitaron la jerarquía que estuvo por tantos siglos, donde el enemigo allí gobernó con el clero y el laicado. Siglo XVIII y XIX, el Señor levanta muchas personas en Inglaterra, en Europa, donde comenzaron a vivir lo que era la vida de la iglesia, pero ellos quedaron cortos también. Pero ya con el hermano Ni, Dios revela la base de la unidad, porque si está la base, está la revelación de la economía de Dios, de la palabra profética. Y ahí vino el Señor hace 100 años, paso a paso, recobrando. Hermanos, dice el verso 1 del capítulo 3 de Génesis: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vive y está muerto. El ángel, escribe al ángel que está en Sardis, dice las 7 estrellas, a las 7 estrellas. En Apocalipsis 1:20 se nos revela de que los ángeles y las estrellas son las mismas personas. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son la iglesia. Entonces mire, allí las estrellas son los ángeles que brillan, están en la diestra de Dios, en la mano de Dios. Habla de los servidores. Escribe al ángel que está en la iglesia. Ángel habla de mensajero. ¿Somos mensajeros de qué? De la palabra de Dios, del mensaje de Dios. Sardis tuvo muchos maestros de la Biblia, pero por eso Dios habla de que allí en las manos de Dios, en su diestra, estaban 7 estrellas. Y habla de los ángeles. Eso habla, hermano, de que el Señor quería brillar con ellos, pero no pudo, como Dios nos compartía a través del hermano, nuestro hermano Pedro. ¿Por qué? Porque no hubo la palabra profética. En Apocalipsis capítulo 1, verso 1 dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La revelación de Jesucristo, que vino a revelar nuestro Señor, la voluntad de Dios. La revelación, la iglesia, la edificación de la iglesia como el cuerpo, vivo, orgánico. La iglesia no es una organización, como Dios nos ha hablado estos últimos días. No, el enemigo con su engaño metió a los hijos de Dios en un sistema, en un clero laicado donde la iglesia quedó como una organización, como este púlpito. Este púlpito está bien hecho, bien bonito, tiene una patica, bien organizado, pero no tiene vida, no es orgánico. Si usted le habla a este púlpito, a este mueble, que se mueva, no se va a mover. Lo tienen que mover, lo tienen que llevar. Eso es organización. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. La iglesia no es una organización. La iglesia es el organismo vivo de Dios aquí en la tierra, recibiendo la palabra del Señor, su palabra profética, para hacer la voluntad de Dios. Esa es la iglesia. Entonces, hermanos, pero cuando la iglesia actúa como un organismo vivo, cuando tiene la palabra profética, cuando tiene la palabra viva de Dios, porque esa palabra nos lleva como miembros del cuerpo de Cristo a funcionar en la obra del Señor. No entramos en un clero laicado, no entramos en un sistema, hermano, de religión, de organización, sino que somos el cuerpo de Cristo vivo, orgánico, que hace la obra del Señor bajo la dirección de la palabra de Dios, la palabra profética. Entonces aquí en el capítulo 1, verso 1, habla de que el Señor quiere revelar a los siervos. Esos siervos son las estrellas, los ángeles. Pero escoge un siervo, que es el apóstol Juan, revela la revelación de Jesucristo. Ahora Juan, como el canal de Dios, revela a los siervos, a los ángeles, a las estrellas, a los mensajeros, que son todos los hermanos que hoy servimos en la iglesia, especialmente los hermanos que están al frente, ancianos y diáconos. Y usted también, usted es un mensajero porque lleva el mensaje de Dios, la palabra de Dios. ¿Cuál palabra? La palabra revelada. Mire cómo dice, la revelación de Jesucristo. Así como reveló por medio de Pablo, de Pedro, de Juan, hoy Dios sigue revelando su palabra. ¿De dónde sale? De la palabra divina, santa de Dios. Pero Dios usa a su profeta para revelarnos lo que está en su corazón. La palabra instantánea, rema, esa palabra que nos da la luz. Hermanos, y cuando la iglesia está bajo la dirección de la palabra de Dios, la palabra que viene de su corazón por medio de su profeta, hay orden. Y Dios comienza a gobernar la iglesia. Ya no es un sistema, no es la habilidad del hombre, no es la capacidad del hombre, no es la política, no es la religión. No, la iglesia deja de ser una organización. Dios no estableció una religión más aquí en la tierra. El Señor vino a establecer su cuerpo, la iglesia, para ejecutar su voluntad, para edificar su iglesia, para extender su reino en toda la tierra, para que el hombre sea salvo y venga el pleno conocimiento de la verdad, para traer al Señor de regreso. Para eso estamos aquí en la tierra. Dios no estableció vuelo, hermano, en su hablar no era doctrina, no era mera enseñanza para formar una religión nueva aquí en la tierra. No, Él estableció su cuerpo, la iglesia, que tiene una cabeza, y esa cabeza habla, y habla por medio de su profeta para traer gobierno a la iglesia. Y ese gobierno habla de que seguimos una sola dirección. Ángeles, hoy el Señor cuenta con todos nosotros
y especialmente con los siervos que están al frente de la iglesia, por misericordia, por gracia. Dios nos ha revelado que ya en Apocalipsis Dios no le da mucho mérito a los títulos, que profeta, que apóstol, que maestro de la Biblia, que yo soy el anciano, que yo soy el responsable, que yo soy el diácono, tienen que respetarme. No, nunca le ha dado el Señor crédito a eso. Él le da crédito a la función de la persona, no el título, porque la religión nos hace caer en ese engaño de tener título, pero no hay la función, no hay el Espíritu obrando en nosotros. Y Dios no quiere, y hoy menos, en tiempos finales, tiempos de Apocalipsis, que los hermanos que están al frente, como dice aquí, siervos, a Juan le dice siervos, a los siervos, somos siervos, esclavos de Cristo, esclavos del pueblo de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Dios no está pendiente que usted diga, yo soy el anciano, yo soy el apóstol, yo soy, no. Claro que los hay, en función. Claro que está el apóstol en función, el profeta. Claro que están los diáconos, amén. Pero en función, no en títulos. Porque el título es una religión. No pasa nada. No se edifica el cuerpo de Cristo. No se hace la voluntad de Dios. El título, solo con título, hermano, la iglesia es una organización. Tienes nombre que vives, pero estás muerto. Sin título no hay vida. Con el título, perdón, no hay vida. Con la función hay vida. Por eso esos ángeles son esos mensajeros fieles que toman la palabra revelada al apóstol, pero el apóstol revela a los ángeles, y a esos ángeles que son mensajeros, que son todos los servidores juntamente con todos los santos que servimos al Señor, que somos un reino de sacerdotes para llevar este mensaje por toda la tierra. Por eso el colportaje dinámico, con todas las herramientas que Dios nos ha dado hoy, y Dios nos está mandando a la calle. Salgan a predicar el evangelio, salgan a llevar la palabra del reino por medio de la literatura, con una frase que vino del corazón de Dios. Puedo orar por usted, puedo orar por usted, hermano. Y hoy se está cumpliendo Mateo 24:14. En toda la tierra Dios está con sus 7 espíritus, como vamos a hablar ahora, obrando de una manera poderosa, porque es el poder del Espíritu de una manera completa, hermano, en toda la tierra. Los CP, colportores dinámicos, Buscafé, Expolibro, todas las herramientas que Dios nos ha dado hoy para que el evangelio sea predicado y la iglesia sea que edificada. Hermanos, en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 2, vamos a leer. Dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esos mensajeros, que son las estrellas que están en la diestra de Dios, que son los ángeles, necesitan ser ¿qué? Hombres idóneos. Lo que has oído de mí, dice Pablo a Timoteo. ¿Qué oyó Timoteo de Pablo? La palabra profética, la economía de Dios. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos para transmitir, para enseñar también a otros esta palabra. ¿Cuál palabra? La palabra profética. Desde un inicio Dios ha contado con esos mensajeros, con esos hombres idóneos que llevan la palabra revelada, dada por el profeta que Dios está usando a muchos. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? La voluntad de Dios. Eso trae gobierno a la iglesia, porque tenemos la palabra revelada, la palabra profética. Dios tiene a su siervo, nuestro hermano Pedro. Es un canal. No es su mensaje tampoco. No es su mente prodigiosa, inteligente, llena de sabiduría, llena de conocimiento bíblico. No, él tiene todo el conocimiento bíblico.
Él desde niño, tiene 73 años, nuestro hermano Pedro. Nació en la vida de la iglesia. A los 17 años ya era un anciano de la iglesia en Sao Paulo. Él conoce al Señor en su edad, cuando ya comenzó a tener conciencia, 7, 8 años. Y a los 12 años ya era un hombre, ya un niño, un joven, preadolescente, pero bien estructurado en la palabra. Y a los 17, 18 años era un anciano. Y a los 30 años era un obrero. Pero no depende de su estructura espiritual, depende totalmente del Espíritu. Como el canal que Dios está usando hoy. Como el siervo. Está recibiendo la revelación de Jesucristo. Y Él fielmente la está transmitiendo ¿a quién? A usted y a mí, a todos los servidores. Y Dios ha buscado hombres fieles. Hermano, esto es precioso, esto es lindo. Bueno, perdón, si no terminábamos todo el mensaje porque voy por el segundo punto y son 5, próximo miércoles terminamos. Lo importante es rumiar la palabra. Amén. Amados hermanos, busca hombres fieles, idóneos, que enseñen también esta palabra a otros. Usted está hoy en el Señor, en la vida de la iglesia, bajo la dirección de Dios por medio de su palabra profética. No porque usted lo eligió, Dios lo buscó, Dios lo trajo. Como dice Juan 15, 16, no me escogiste vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y los he puesto, ¿dónde? En la iglesia, en Él, en su palabra, para que hagamos su voluntad. Esos hombres fieles, el Espíritu está hablando. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es usted, soy yo, todos los vencedores que estamos unidos a la palabra del Señor. Por eso no inventamos nuestro propio mensaje. No hablamos nuestras propias palabras, nuestra interpretación de la Biblia. No, estamos bajo el gobierno de la cabeza que es Cristo, por medio de su palabra profética. No hago mi propia voluntad, no actúo por mis propias emociones. Estoy unido al Señor, estoy unido a su palabra profética. Fiel, como dice aquí, busca hombres fieles, idóneos, que también transmitan, enseñen esta palabra. Dios, hermanos, en todos los tiempos ha contado con estos hombres. Y hoy están en la iglesia. Es usted, soy yo y todos los que estamos en el Señor unidos a su palabra profética. Por eso no podemos, que Dios nos guarde, que Dios nos salve, dudar, colocar filtro, añadir, quitar a la palabra. No, Señor. Fieles en transmitir, así como Dios está hablando a través del profeta, sin añadir, sin quitar, sin colocar filtro y mucho menos sin dudar. Tenemos que penetrar en ella. Y ahora Dios nos está dando ese camino de la inmersión, que es ahora leer la palabra con alegría, con oración, con cántico. Hermano, para que la palabra sea escrita en nosotros, sea grabada y esa palabra produzca ese amor, como dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser. Pero el verso 6 dice, tomará la palabra. Todos queremos amar al Señor, todos queremos entregar nuestra vida al Señor, pero por nuestro amor natural no podemos. Tenemos que llenarnos de la palabra. Por eso la inmersión, rumiar la palabra con cántico, hermano. Qué regalo tan lindo para que la palabra sea escrita. Y cuando la palabra comienza a morar en nosotros, como dice Colosenses 3:16, para que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, Cristo, como dice Efesios 3:17, viene a ese hogar en nuestro corazón, entra a nuestro corazón, a todos los cuartos, y Cristo es la manifestación del amor de Dios. Comenzamos a amar a Dios con toda nuestra fuerza. Esa es la revelación de la palabra profética. Porque usted de pronto tiene deseo y ganas de amar al Señor, pero en la práctica te ama todo lo que Dios está haciendo. ¿Sabe que amar al Señor es amar su segunda venida? Y amar su segunda venida es amar su palabra.
Y ella es la que produce en nosotros el querer como el hacer. Y esto nos va a llevar a la obra, a practicar con todos los santos, con sencillez, con humildad, obedeciendo a la palabra. Pero ¿dónde está el secreto? En rumiar, en comer la palabra. Por eso no nos dejemos engañar más. El enemigo con este sistema, mucha sofisma, distracción, todo este sistema es mentira, es vanidad. Hermano, nos ha robado mucho tiempo, nos entretiene, nos ocupa, apaga nuestro espíritu, hace que vivamos una vida cristiana fría, sin ningún objetivo. No hay fuego en el corazón, la vida no está fluyendo. ¿Por qué? Porque hace falta la palabra. Ella es la que nos lleva a amar al Señor. Ella comienza a entrar en nosotros la palabra. Entrar la palabra de Dios, la palabra revelada, la palabra dada por el profeta. Y esta palabra comienza a habitar y nos lleva hacia la voluntad de Dios, amando al Señor con todas nuestras fuerzas. Y esos son los fieles idóneos que Dios necesita hoy, así como en los tiempos de Pablo también necesitó, para que vayamos a enseñar, vayamos a las calles a llevar la palabra del reino por medio de la literatura. Por eso Buscafé, Expolibro, todas las herramientas que tenemos, CP, hermanos, donde somos perfeccionados, entrenados. PAT ahora tenemos en Colombia, donde hay una fuerza élite allí, hermano, de jóvenes de tiempo completo, 24 horas para el Señor, en las calles desde las 8 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche. Puedo orar por usted, amando a las personas, dándoles vida, la vida que ellos tienen, que es la vida de Dios, llevando esa salvación, hermano, pero también llevando el evangelio del reino, que es la gran comisión que tienen los últimos vencedores, los trabajadores del Señor en su viña. Esta es la gran comisión, llevar la palabra revelada para que enseñes a otro. Periódico, la palabra. Y el CP, hermano, CP, hay un fuego, el río de la gracia. Y el testimonio es que todos los que hemos ido al CP nos contagiamos, hermano. Salimos de lo convencional, de la caja, salimos del sistema que nuestra mente inventó, frío, tibio allí, solo reuniones, a veces ni reuniones ya. Hay muchos hermanos que hasta ya perdieron la reunión. ¿Por qué? Porque no está la palabra, no está el Señor habitando, no hay amor ni para leer la Biblia, ni para leer el alimento, la palabra profética, para servir. Y han perdido hasta la fuerza, hasta para reunirse. No nos dejemos engañar más. Vamos a obedecer a Dios, a su palabra, con mucha humildad, sencillez. Vamos a dejar que esta palabra venga a habitar en nosotros y ella nos va a llenar de Cristo. Y esa palabra que es Cristo mismo en nosotros, hermano, nos va a llenar de su amor, el verdadero amor de Dios, para amar al Señor con toda nuestra fuerza. Eso habla de amar su segunda venida. Y eso nos va a llevar a las calles, a edificar la iglesia, a amar a las personas, a hacer la voluntad del Señor, que es predicar el evangelio del reino por todo lugar. Señor Jesús, oh Dios, cuenta con esos fieles idóneos que están hoy en la iglesia. Escriba allí: yo soy parte de esos fieles idóneos que Dios necesitó hoy para llevar esta palabra, anunciar esta palabra a muchos. Por eso estamos en las calles. Hacemos colportaje dinámico por hora, por oportunidad, en todo tiempo, en todo momento, predicando el evangelio, llevando a las personas a recibir al Señor, amándolas y entregándole la palabra del reino. Con esa frase tan sencilla pero tan poderosa, puedo orar por usted. Hermano Amir compartía el día viernes, que le correspondió a él el mensaje con los jóvenes ahí en la conferencia internacional, que en estos 5 años más de 170 millones de personas han recibido el evangelio del reino. Y eso solamente es el dato de los colportores, pero si unimos el dato de todos los miembros de la iglesia, eso tiene que pasar más de 200 millones de personas.
Hoy el Evangelio del Reino se está predicando de una manera poderosa, hermano. Instituto Vida para Todos, qué herramienta. Ha entrado los mensajes por todo lugar, a los 5 continentes, colportores por todo lugar. Usted también como un colportor del Señor. No es tiempo completo, integral, pero está obedeciendo con alegría porque la palabra está habitando en usted y usted está lleno del amor del Señor para hacer la obra del Señor. Esto es glorioso lo que estamos viviendo en este momento. Queremos que cada día Dios avance, desarrolle esto. No nos podemos descuidar. Y los hermanos que hemos sido engañados y distraídos, Dios nos ruega. Ahí está el camino de la bendición, es volverse al Señor. Si hemos hecho cosas, confesar, es lavarnos con la sangre. Si hemos dejado que el enemigo contriste nuestro espíritu, ahí está el nombre del Señor que nos da vida, la palabra, está la iglesia. El Señor está con los brazos abiertos para todos así. Este es un tiempo de restauración, de vida, y Dios quiere que todos alcancemos la meta. Vamos a dejar hasta aquí. El próximo miércoles, si Dios lo permite, con su favor, continuamos este encargo. Le damos gracias al Señor por su palabra profética. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hoy somos esa manada pequeña en esta tierra, los trabajadores de la última hora de tu viña, para llenarnos de tu palabra profética, unirnos a ella, amarla, tener ese amor reverente y con humildad y sencillez practicar en obediencia con todos los santos. Gracias porque hoy tienes ese gobierno, Señor, como la cabeza en tu iglesia para hacer tu voluntad. Por eso el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta palabra está llegando a nuestros oídos. Muchas gracias, Señor. Pero no es para tener más conocimiento, es para practicar con todos los santos. Danos tu gracia cada día, tu misericordia y tu humildad para poder caminar y practicar esta palabra. Bendice a la iglesia, bendice a todos los hermanos. Señor, y llévanos a la realidad, a la verdad que eres tú, a tu palabra. Gracias, Señor Jesús. Amén. Hermanos, queremos dar unos pequeños anuncios. Les ruego que queden ahí 5 minutos más. Ya vamos a terminar. La reunión ministerial este viernes, Dios nos espera a todos. Allí unido al Señor, a su palabra profética, para seguir disfrutando, rumiando el encargo del Señor. Estamos repitiendo la semana 1 del nuevo alimento diario, entrelazados en amor. Entonces este viernes estamos allí, obedientes. Vamos a multiplicar el línea, hermano, con las personas que le hemos compartido el Evangelio, con los amigos, con familiares, con hermanos en la fe. También podemos compartir con todos, porque este Evangelio es para todos. Amén. El viernes a las 7 en punto, Dios nos espera a todos. Nuestro hermano Héctor Campo, él sufrió un accidente ayer, al mediodía, con su esposita. Se cayó de la moto, no fue algo grave, sino que cayó mal y metió este brazo, el derecho, y se hizo aquí una fisura. Aquí tiene una lesión. Hoy lo iban a operar, pero estaba bastante inflamado. Posiblemente, si Dios lo permite, estamos orando, oración por nuestro hermano Héctor. Mañana es la operación, con la voluntad de Dios. Entonces, oremos por el siervo, que Dios lo fortalezca, que Dios lo llene con su amor, lo siga llenando con su paz, con su consuelo, con su reposo, porque no es fácil. Está uno bien y de repente estar en un estado de esto. Pero bueno, hay que dar gracias a Dios, que este es un tiempo para llenarse del Señor, más y más, porque es un siervo de Dios, que ama la segunda venida del Señor, ama la iglesia, ama la edificación de la iglesia, y es un mensajero fiel, es fiel, idóneo, llevando esta palabra. Que Dios lo saque bien de su operación, porque Dios lo necesita al frente de la iglesia como es un siervo, mensajero, con su esposa, su familia, sirviendo al Señor. Entonces nuestro hermano Héctor, posiblemente mañana, si Dios lo permite,
con su favor lo operan si llaman ese deshinchado el hombro. Amén. Oh Señor Jesús. El sábado, hermano, tenemos reunión de oración matutina con el sector B, con los hermanos del 1 de mayo hasta la Nevada Bellavista. 1 de mayo, La Victoria, Garupal, Bellavista y la Nevada. 5:45 el Señor nos espera aquí, el sábado. ¿Qué vamos a hacer ahí hasta las 7? A orar, a hacer inmersión en la palabra, a cantar himno, alabanza. Es la reunión de oración que teníamos ante la pandemia. En 15 días viene el sector A, desde Maregua hasta el norte. Entonces cada mes vamos a estar reunidos cada sector en esta reunión gloriosa. Comenzamos hace 15 días con el sector A, tuvieron más de 60 hermanos y eso fue muy glorioso. Disfrutaron, oraron, hermanos, y hoy necesitamos estar velando. Entonces Dios espera este sábado, sector B, a las 5:45 de la mañana, aquí en el local. Señor bendiga a todos los santos y que Dios cada día nos llene más y más de su palabra. Tu hermano David, Tulio regresaron también de Brasil, de la conferencia internacional anoche. Le dan gracias a Dios y a la iglesia por sus oraciones. Vinieron llenos del Señor esos muchachos, con el fuego ardiente. Tulio vino como una bola, hermano, de fuego. Dicen Tulio, fuego ahora. Eso está quemando de la planta de los pies hasta la cabeza. Y bueno, que ese fuego no se apague, como dice la palabra. Amén. Señor bendiga a todos los santos. Jesús es el Señor. Ahora empiezan los mejores momentos de la conferencia. Está chegando. El día está llegando. A segunda vinda de Cristo está chegando. La segunda venida de Cristo está llegando. Nossos jovens estão se levantando como neos. Nuestros jóvenes levantándose como neos. Os mais jovens, mais maduros se tornaram valentes de Davi. Y los jóvenes más adultos llegaron a ser valientes de David. O Senhor está levantando um exército de jovens santos. El Señor está levantando un ejército de santos. Quando a comitiva nossa chegou no aeroporto, Hoy cuando nuestra comitiva aquí llegó al aeropuerto, esperamos ainda as malas na saída. aún estamos esperando que saliera nuestro viaje. Os jovens estavam ali Y cantando, nuestros jóvenes louvando, estaban ahí cantando, gritando, alabando, grito de guerra. Estavam aí já fazendo uma festa lá fora. estaban afuera haciendo una fiesta. Seguimos hoy sus pasos, humildes resistirán. Nuestro general es Cristo. E quando nós saímos foi uma festa. Y cuando salimos fue una fiesta. Y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Aí nós chegamos lá no estacionamento, Y cuando llegamos ahí al parqueadero, outra equipe ali nos recepcionando. otro equipo de hermanos ahí recepcionando. Quita el pin en la granada, Cristo te desea usar. Piensa fuera de la caja.